8 de noviembre del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 1 y siguientes. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. El Evangelio de hoy aborda 3 situaciones. Una sobre cómo evitar el escándalo de los pequeños, la otra sobre la importancia del perdón, y una tercera sobre la necesidad de la fe en Dios que debemos tener. Primera llamada a evitar el escándalo. A nivel de fe significa aquello que desvía a la persona de buen camino. Escandalizar a los pequeños quiere decir ser el motivo por el cual los más débiles se alejan, se desvían del camino y pierden la fe en Dios. Quien les hace daño a Jesús. Este pasaje del Evangelio nos puede servir para decir al Señor: perdón, Señor, si de alguna manera, aun sin darme cuenta, he sido ocasión de tropiezo para alguno. Y que las palabras del Señor, ándense con cuidado, nos ayuden a estar vigilantes y a ser prudentes. Una segunda invitación es ante la ofensa, el perdón. Perdonar al hermano. El Señor no hacía teoría al hablar del perdón. Él mismo, desde el árbol de la cruz, nos dejó esa misma herencia: perdónalos, no saben lo que hacen. El perdón y la reconciliación son uno de los asuntos en que Jesús más insiste. Sabemos por propia experiencia que necesitamos que el Señor nos regale esta capacidad de amar, ya que humanamente experimentamos lo incapacitados que estamos para hacer realidad esta palabra. Sin embargo, solo el amor, solo su amor con mayúscula, puede lograr el milagro. El mal solo se puede vencer del desbién. Y el camino es el amor y el perdón. Hemos de suplicárselo muchas veces al Señor. Ya nos lo ha dicho: sin mí no podéis hacer nada. Y qué verdad que es que sin Él estamos incapacitados para amar, y fruto de ese amor, si nos falta, hace imposible que podamos perdonar. Y hay una tercera cuestión planteada a la fe. La súplica de los discípulos: Señor, aumentanos la fe. Pero ¿en qué consiste la fe? Según la definición bíblica de Hebreos, la fe es la seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. La fe es un don gratuito de Dios que hemos de pedirle continuamente, como los discípulos. Lo es todo en nuestra vida de cristianos, porque nos da una luz que todo lo ilumina. Aprendamos a mirar el mundo como es mirado por Dios. Es la bondad y la misericordia la que lo impregna todo. Señor, creemos, pero aumenta nuestra fe. El Papa en este sentido nos decía: aumentanos la fe. Me parece que de todos modos nosotros podemos hacer nuestra esta invocación. También nosotros, como los apóstoles, digamos al Señor: aumentanos la fe. Señor, nuestra fe es pequeña, nuestra fe es débil, frágil, pero te la ofrecemos así como es, para que tú la hagas crecer. ¿Les parece bien repetir todos juntos: Señor, aumentanos la fe? ¿Lo hacemos? ¿Todos?
Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Que la haga crecer. Y continuaba el Papa. ¿Y qué nos responde el Señor? Responde: si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a esta morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. La semilla de la mostaza es pequeñísima, pero Jesús dice que basta tener una fe así, pequeña pero auténtica, sincera, para hacer cosas humanamente imposibles, impensables. Y es verdad. Todos conocemos a personas sencillas, humildes, pero con una fe muy firme, que de verdad mueven montañas. Pensemos, por ejemplo, en algunas mamás y papás que afrontan situaciones muy difíciles, o en algunos enfermos, incluso gravísimos, que transmiten serenidad a quien va a visitarles. Estas personas, precisamente por su fe, no presumen de lo que hacen. Es más, como pide Jesús en el Evangelio, dicen: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Cuánta gente entre nosotros tiene esta fe fuerte, humilde, que hace tanto bien? Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.